Nací en un pequeño pueblo al norte de Columbia Británica, rodeado de montañas que parecían más altas que cualquier sueño que pudiera tener. Mi infancia fue una serie de silencios interrumpidos por sonidos de viento y lluvia. El viento silbaba en los días buenos. En los malos, aullaba, como si llevara consigo algo que mi madre solía decir: el peso de las cosas no dichas. Mi madre murió cuando tenía 5 años. No recuerdo mucho de ella, solo fragmentos: su suave aroma a lavanda, el sonido de sus risas en algún domingo cualquiera, y una noche en la que sostuvo mi mano mientras me contaba una historia sobre una princesa que no necesitaba un príncipe. Después vino el accidente. Dijeron que fue rápido, pero las consecuencias se arrastraron como un río que nunca encuentra el mar. Mi padre, Jonathan, nunca logró superar su partida. Pasaba horas en la terraza, mirando el horizonte como si pudiera encontrarla de nuevo, solo para regresar a casa vacío y en silencio. No sé si se dio por vencido conmigo o simplemente no sabía cómo seguir siendo padre sin ella. Cuando mi abuela Evelyn vino a buscarme, supe, aunque no lo entendía en ese momento, que él me estaba entregando a su mundo porque no tenía fuerzas para mantenerme en el suyo. La casa de mi abuela era pequeña, pero parecía más grande que la vida. Una construcción antigua con un olor permanente a madera envejecida y té recién hecho. Evelyn era una mujer de pocas palabras, pero su mirada decía mucho. Era práctica, dura, pero nunca injusta. Crecí escuchando que el mundo no espera a nadie, y por eso debía aprender a valerme por mí misma. Poco a poco, comencé a ver su casa como un refugio, pero nunca pude ignorar los secretos que parecían susurrar por las paredes. En el centro de la sala de estar había una foto antigua en un marco dorado. Era de un niño sonriente, no mucho mayor que yo en ese entonces, con ojos que parecían saber más de lo que debían. Cuando pregunté quién era, mi abuela solo respondió: «Tu hermano». Nunca hubo más explicaciones, solo la foto, colgada como un recordatorio de algo perdido. Los años pasaron, pero esa imagen permaneció conmigo, creciendo como una sombra en el fondo de mi mente. ¿Quién era él? ¿Por qué nunca lo conocí? A veces, en las noches silenciosas, inventaba historias sobre él. En una de ellas, estaba en algún lugar lejano, pensando en mí tanto como yo pensaba en él. En otras, no quería encontrarme, quizá por algo que nunca sabría. Mi abuela era fuerte, pero con el tiempo su fortaleza comenzó a desvanecerse. A los 15 años, noté que las arrugas en sus manos parecían más profundas y el peso del pasado que cargaba empezaba a notarse en cada movimiento lento. Cuando enfermó, se volvió aún más silenciosa, como si guardara algo que sabía que nunca podría contarme. Al final, antes de partir, sostuvo mi mano con una fuerza que no coincidía con su cuerpo frágil y susurró: «Ethan, perdóname». Esas fueron sus últimas palabras. Ethan. El nombre quedó grabado en mi mente como una marca que no podía borrar. Era el nombre del niño de la foto, del hermano que nunca conocí, pero que, de alguna manera, parecía estar ligado a todo lo que había perdido. Mientras sostenía su mano por última vez, sentí que había algo mucho más grande de lo que podía comprender. Mi abuela se fue, llevándose consigo los secretos que nunca logré descifrar. Pero algo estaba claro: Ethan no era solo un recuerdo en un marco dorado. Era una pieza de un rompecabezas que aún estaba por armarse. Quería respuestas, pero en ese momento, todo lo que tenía eran preguntas. Preguntas que, de alguna forma, seguirían persiguiéndome, llevándome lentamente hacia un destino que aún no podía imaginar. Después de que mi abuela partió, sentí como si el suelo bajo mis pies se hubiera desmoronado. El silencio de la casa era diferente ahora, pesado, casi opresivo. Cada rincón parecía murmurar historias que nunca escucharía por completo. Miraba la foto del niño, Ethan, colgada en la pared de la sala, y me preguntaba si él sabía que había dejado un vacío donde debería haber un hermano. La casa, que antes parecía un refugio, se convirtió en un laberinto de recuerdos a los que no podía acceder.
pero necesitaba seguir adelante. A los 15 años, aprendí que nadie me esperaría. Comencé a trabajar en una cafetería en el pueblo, atendiendo a turistas y lugareños que siempre parecían tener vidas más ligeras que la mía. Guardaba cada centavo, soñando con salir de ese lugar, con encontrar un pedazo de vida que realmente fuera mío. El nombre Ethan se convirtió en una especie de mantra silencioso. Lo repetía para mí misma mientras lavaba platos o servía cafés. Ethan. ¿Quién era él? ¿Por qué mi abuela pidió perdón? ¿Era un pedido para él o para mí? Cada vez que intentaba preguntarle a mi padre, él cerraba el rostro, desviaba la mirada y me decía que dejara el pasado donde estaba. Pero, ¿cómo podría? El pasado parecía estar en todas partes. A los 18 años, finalmente ahorré lo suficiente para pensar en mudarme y empezar la universidad. Pero la enfermedad de mi abuela fue la ancla que me mantuvo. La cuidé en sus últimos años, aprendiendo que la fortaleza no era algo físico, sino la capacidad de cargar con lo que no podemos dejar caer. Cuando ella murió, fui a vivir con mi padre. No porque él quisiera, sino porque sabía que no podía simplemente dejarme a la deriva. Era un hombre roto, atrapado en una rutina que no dejaba espacio para los sentimientos. Su casa no era un hogar, era solo un lugar donde esperábamos a que pasaran los días. Fue en ese contexto que conocí a Lucas Harper. Apareció en mi vida como un rayo de sol en un cielo constantemente nublado. Lo conocí en la cafetería donde trabajaba, y él era todo lo que mi vida no era. Encantador, confiado y lleno de historias sobre el mundo allá afuera. Era de Vancouver, pero venía a mi pueblo regularmente por negocios. Comenzó a frecuentar la cafetería más de lo necesario, siempre con una sonrisa fácil y comentarios que me hacían sonrojar. Cuando finalmente me invitó a salir, sentí como si el universo me estuviera dando una oportunidad. Lucas hablaba de sueños, de planes y de una vida donde las personas podían empezar de nuevo. Decía que yo merecía más que este pequeño pueblo y los fantasmas que me atormentaban, y le creí. Nuestra relación avanzó demasiado rápido, pero yo estaba sedienta de algo diferente, algo que me hiciera sentir viva. Lucas parecía entenderlo. Me propuso matrimonio 6 meses después de empezar a salir. Acepté sin dudarlo, convencida de que estaba dando el paso correcto para escapar de la oscuridad que siempre me rodeó. El día de la boda, mientras caminaba hacia él en el altar improvisado de un salón sencillo, me sorprendí pensando en la foto de Ethan. Me pregunté, por un momento, si él sabía que yo estaba allí, cambiando mi vida por completo, pero rápidamente alejé ese pensamiento. Ethan era solo un recuerdo distante, y Lucas era mi futuro. Solo después de decir sí, me di cuenta de lo que había hecho. El hombre que parecía ser mi salida se convirtió en mi nueva prisión. La gentileza de Lucas desapareció poco a poco, reemplazada por control y manipulación. Me aisló de mis amigos, saboteó mis intentos de estudiar o trabajar fuera de casa, y lentamente me arrebató cualquier sentido de independencia. Mirar la foto de Ethan ahora me daba un extraño consuelo. Parecía ser la única constante en un mundo que seguía derrumbándose a mi alrededor. Me preguntaba si, donde sea que estuviera, él me extrañaba tanto como yo lo extrañaba a él. Pero, en ese momento, todo lo que podía hacer era sobrevivir. Cada día era un recordatorio de que había escapado de un abismo para caer en otro. Y mientras Lucas controlaba mi vida, sentía que una fuerza crecía dentro de mí. Una fuerza que aún no sabía que necesitaría, pero que, de alguna manera, sabía que sería esencial. Solía pensar que conocía a Lucas. En los primeros meses de matrimonio, incluso cuando empezó a mostrar pequeños cambios, un tono de voz más áspero, comentarios sutiles que minaban mi autoestima, me convencía de que solo era el estrés. Después de todo, siempre hablaba de las deudas que teníamos que pagar, las dificultades en los negocios y cuánto dependíamos el uno del otro. Así justificaba cada ataque, cada restricción.
Al principio, traté de ser comprensiva. Decía que me amaba, que todo lo que hacía era para proteger nuestra vida juntos. Pero, con el tiempo, sus palabras empezaron a sonar como cadenas alrededor de mí. Cuando me gritó por primera vez, culpándome por algo tan trivial como olvidar comprar pan, supe que la vida que soñé con él no existía. Era una mentira bien pulida. Me convertí en una prisionera, y él en mi carcelero. Lucas sabía cómo manipular, cómo usar sus palabras para hacerme sentir que estaba equivocada, incluso cuando era él quien transformaba cada día en un campo de batalla. Siempre tenía excusas, siempre tenía explicaciones, y yo, ingenua, trataba de entender. Pero todo cambió el día que encontré la carta. Era una mañana cualquiera. Él había salido a trabajar y yo estaba limpiando la casa. Abrí un cajón en la sala, buscando un recibo, y ahí estaba, escondida bajo una pila de papeles aparentemente inofensivos. Era una carta formal, con el membrete de un banco, informando sobre el retraso en un pago significativo y la amenaza de confiscar bienes. Mis ojos recorrieron las palabras, tratando de entender. El monto de la deuda era astronómico, mucho más de lo que cualquier persona común podría pagar. Y entonces me di cuenta de algo. Lucas nunca había mencionado esa deuda. Hablaba de dificultades financieras, pero esto era mucho mayor de lo que él admitía. Cuando llegó a casa, lo enfrenté con la carta en la mano. «¿Qué es esto, Lucas?», pregunté, intentando mantener mi voz firme, aunque mis manos temblaban. Me miró por un momento, y por un instante vi algo en sus ojos. No arrepentimiento, sino cálculo. «No es asunto tuyo», respondió con frialdad, quitándome la carta de las manos como si fuera basura. Traté de discutir, de preguntar cómo habíamos llegado a esa situación, pero solo se rió. Una risa amarga que parecía cargar todo el desprecio que sentía por mí. «No entiendes nada del mundo real, Clara», dijo. Cada palabra un golpe. «Mientras tú soñabas con cuentos de hadas, yo estaba luchando para mantenernos a flote. ¿Y ahora quieres cuestionar mis decisiones? No me hagas reír». Después de eso, algo cambió en él. Se volvió más frío, más distante. Empecé a notar llamadas que hacía tarde en la noche, conversaciones susurradas que terminaban abruptamente cuando entraba en la sala. Salía durante horas y volvía oliendo a alcohol y cigarro, pero nunca decía dónde había estado. Entonces llegó el día en que me lo dijo. Fue una noche sofocante, y el aire en la sala parecía tan pesado como mis dudas. Se sentó frente a mí, su rostro cargado de tensión, pero sus ojos brillaban con algo que parecía triunfo. «Tengo una solución para nuestros problemas», empezó, como si fuera un anuncio de victoria. «Es una oportunidad única, algo que nos sacará de esta situación de una vez por todas». Por un momento, sentí esperanza. Tal vez, finalmente, estaba dispuesto a enfrentar las deudas, a encontrar una verdadera salida. Pero lo que dijo después fue como un golpe al estómago. «Mañana te reunirás con alguien», dijo, su voz implacable. «Es solo una noche, Clara. Una sola noche. Haces esto y estaremos libres». Tardé un momento en entender lo que estaba insinuando. Cuando finalmente lo comprendí, sentí que el estómago se me revolvía. «¿Me estás vendiendo?», pregunté. Mi voz apenas un susurro incrédulo. Él no lo negó. Solo cruzó los brazos y me miró como si fuera una tonta por no entender. «Es solo una transacción, Clara. No te va a pasar nada. El comprador es discreto, anónimo. ¿Es esto o lo perdemos todo?» Quería gritar, llorar, correr lejos, pero lo que más me impactó no fueron sus palabras, sino darme cuenta de lo poco que él me veía como una persona. Para Lucas, yo no era su esposa. Solo era un recurso. Esa noche, acostada en la cama junto a un hombre que ya no reconocía, pensé en Ethan. Su nombre llegó a mi mente como un susurro lejano, pero reconfortante. Una memoria que no era mía, pero que, de alguna forma, parecía más real que mi presente.
sabía que algo estaba a punto de cambiar. No sabía lo que el futuro traería, pero había una certeza dentro de mí. Lucas estaba cavando su propia tumba, y yo estaba a punto de descubrir qué hacer con eso. A la mañana siguiente, desperté con el corazón pesado y la cabeza dando vueltas. Lucas ya no estaba en casa. Había dejado instrucciones claras, como si estuviera organizando un evento común y no vendiendo a su propia esposa. En la mesa de la cocina, había una nota con detalles de la hora y el lugar donde debía estar. La simplicidad de sus palabras me dio náuseas. Pasé el día en un estado de aturdimiento, los minutos arrastrándose como si el tiempo me castigara. Pensé en huir, en dejarlo todo atrás. Pero, ¿a dónde iría? No tenía dinero ni a nadie a quien recurrir. Mi vida era una isla aislada, y Lucas había destruido todos los puentes. Cuando llegó la noche, me vestí mecánicamente, con las manos temblorosas mientras abotonaba una blusa que Lucas había elegido para mí, como si fuera una muñeca. El conductor que él había contratado llegó puntualmente y me llevó a un lujoso hotel en el centro de Vancouver. Mientras el coche recorría las calles iluminadas, mi mente era un torbellino de preguntas y miedo. ¿Quién sería ese comprador? ¿Qué quería de mí? Al entrar al vestíbulo del hotel, un recepcionista me condujo inmediatamente a una suite en el piso superior. El pasillo parecía alargarse infinitamente, y cada paso era más difícil que el anterior. Por un momento, consideré dar media vuelta y correr, pero cuando la puerta se abrió, todo lo que sentí fue conmoción. Allí, de pie frente a mí, estaba el hombre de la foto en la sala de mi abuela. La misma sonrisa, los mismos ojos que me habían mirado toda mi vida desde ese marco dorado. Parecía tan sorprendido como yo, pero su reacción fue más rápida. ¿Clara?, preguntó, su voz cargada de incredulidad y algo que parecía alivio. No pude responder. Todo lo que pude hacer fue mirarlo, tratando de procesar lo que estaba pasando. Dio un paso adelante, luego otro, hasta que estuvo lo suficientemente cerca como para sostenerme por los hombros, como si necesitara confirmar que era real. «Soy yo, Ethan», dijo, y su nombre salió como un peso que había estado cargando durante años. Mis piernas flaquearon y él me ayudó a sentarme en el sofá. Durante unos segundos, nos quedamos en silencio, mirándonos como extraños que tenían un vínculo inexplicable. Entonces, comenzó a hablar. Ethan me contó que lo adoptaron siendo un bebé, después de que mis padres enfrentaran dificultades financieras que los obligaron a tomar decisiones desesperadas. Creció en una familia rica, tuvo acceso a todo lo que yo nunca tuve, pero siempre supo que le faltaba algo. Descubrió sobre mí a través de documentos antiguos que sus padres adoptivos habían guardado. Durante años intentó encontrarme, pero nunca tuvo éxito, hasta que un intermediario de Lucas apareció. «No sabía que eras tú», dijo, con un tono lleno de dolor. La propuesta se presentó como una transacción anónima. Cuando descubrí que tú eras la mercancía, me horroricé. Necesitaba verte, sacarte de esto. El impacto inicial comenzó a dar paso a algo más profundo, alivio y, al mismo tiempo, una tristeza aplastante. Todo lo que mi abuela había escondido, lo que mi padre había evitado, estaba allí, frente a mí. Tenía un hermano, y él había pagado para salvarme, incluso sin saber quién era yo. Le conté a Ethan sobre la vida que había tenido, sobre Lucas y sus manipulaciones, sobre cómo me sentía perdida y atrapada. Escuchó todo sin interrumpirme, con una mirada de dolor y culpa. «Esto no continuará, Clara», dijo finalmente con voz firme. «Lucas pagará por todo lo que te ha hecho, y yo te ayudaré a reconstruir tu vida». Por primera vez en mucho tiempo, sentí esperanza. Pero al mismo tiempo, sabía que esto era solo el comienzo. Lucas seguía allá afuera, y no podía imaginar que renunciaría tan fácilmente. El hombre que destruyó mi libertad nunca aceptaría perder el control, y algo me decía que el enfrentamiento con él sería mucho más peligroso de lo que podía prever. Ethan no perdió tiempo. En cuanto salimos del hotel esa noche,
Empezó a trazar un plan. Insistió en que me quedara en uno de sus apartamentos, lejos de Lucas. A pesar del miedo a las represalias, sabía que no podía volver a casa en ese momento. Lucas era impredecible, y el hecho de que hubiera escapado de su transacción solo hacía las cosas más peligrosas. Pasé los primeros días en el apartamento de Ethan como si estuviera en una burbuja. Todo era cómodo, incluso seguro, pero me sentía perdida. Miraba por la ventana, imaginando a Lucas descubriendo dónde estaba y derribándolo todo a mi alrededor. El miedo era constante, pero había algo más, una rabia que crecía, una llama que nunca había sentido antes. Por primera vez, no quería solo sobrevivir, quería luchar. Ethan y yo pasábamos horas hablando sobre Lucas. Me hacía preguntas detalladas sobre su comportamiento, sus negocios y sus hábitos. Fue entonces cuando comenzamos a conectar los puntos. Ethan, siendo abogado, tenía acceso a información que yo jamás podría imaginar. Descubrió que Lucas estaba involucrado en esquemas de fraude financiero, utilizando empresas fantasmas para lavar dinero. Esto explicaba la constante falta de dinero, las llamadas sospechosas y las salidas en medio de la noche. No es solo un hombre abusivo, Clara, dijo Ethan una noche mientras revisábamos documentos. Es un criminal, y del peor tipo, alguien que cree que nunca lo atraparán. Era difícil procesar todo esto. Lucas ya había destruido tanto de mí emocionalmente, pero ahora veía que era más que un esposo tóxico. Era un manipulador a gran escala, alguien que no dudaba en explotar y engañar a cualquiera para su propio beneficio. El siguiente descubrimiento fue aún más impactante. Durante una llamada que Ethan logró interceptar, escuchamos a Lucas hablar sobre la entrega de armas ilegales. La mención casual de mercancía pesada hizo que mi corazón se acelerara. Ethan confirmó lo que temía. Lucas estaba involucrado en tráfico de armas. Esto es demasiado peligroso, Clara, me advirtió Ethan. Debes tener cuidado. Podría ser capaz de cosas que ni siquiera imaginas. A pesar del miedo, la llama dentro de mí seguía creciendo. Quería que Lucas pagara por todo, no solo por lo que me había hecho a mí, sino también por los crímenes que estaba cometiendo. Creía que podía manipular a todos a su alrededor, pero esta vez había subestimado a la persona equivocada. Comenzamos a recopilar pruebas. Cada documento que Lucas había dejado descuidadamente en casa, cada transacción bancaria sospechosa que Ethan pudo rastrear, cada llamada que indicaba su conexión con el tráfico. Pero sabíamos que necesitábamos algo más concreto, algo que lo colocara directamente en el centro de sus propios esquemas. Entonces, tuve una idea: volver a casa. Es una locura, Clara, protestó Ethan. ¿Sabes de lo que es capaz? Es exactamente por eso que debo hacerlo, respondí, con una voz más firme de lo que esperaba. Él cree que me tiene controlada, que no soy una amenaza, pero puedo usar eso en su contra. Tengo acceso a cosas que tú nunca conseguirás desde afuera. A regañadientes, Ethan aceptó. Me dejó claro que estaría alerta y que, al menor signo de peligro, debía salir. Pero en el fondo, sabía que estaba sola en esto. Cuando volví a casa, Lucas me recibió con una sonrisa falsa, como si nada hubiera pasado. No mencionó la noche en el hotel, pero su comportamiento estaba más tenso. Cada movimiento era calculado. Fingí ignorancia, tratando de ser la esposa sumisa que él esperaba, mientras silenciosamente revisaba cada rincón de la casa en busca de pruebas. Fue en el sótano donde encontré la primera pieza clave: un maletín negro con candado. Lucas nunca me permitía entrar al sótano, lo que ya era sospechoso, pero ese día él no estaba en casa. Usando herramientas improvisadas, logré abrir el maletín y vi algo que heló mi sangre. Había hojas de cálculo, recibos e incluso fotos que confirmaban sus transacciones ilegales. Cerré el maletín rápidamente y escondí el contenido. No sabía cuánto tiempo tendría antes de que él regresara.
pero ahora tenía lo que necesitaba. Sabía que eso era suficiente para empezar a derrumbar el castillo de naipes que Lucas había construido. Sin embargo, cuando escuché la puerta principal abrirse y sus pasos resonar en la casa, supe que el verdadero juego apenas comenzaba. Cuando Lucas entró esa noche, el aire parecía más denso, casi sofocante. Podía escuchar cada latido de mi corazón, cada respiración pesada que intentaba parecer tranquila. Me miró con esa sonrisa superficial que usaba cuando creía tener todo bajo control. Y tal vez aún lo tenía, pero no por mucho tiempo. «Pareces nerviosa», comentó, inclinando la cabeza mientras analizaba mi rostro. «Solo un día cansado», respondí, intentando que mi voz no delatara el torbellino de pensamientos que giraban en mi cabeza. Lucas era astuto, pero subestimaba mi capacidad para disimular. Estaba tan acostumbrado a verme como una extensión de sí mismo que nunca imaginaría lo que había hecho. Con las pruebas en mano, sabía que el tiempo era crucial. Llamé a Ethan en cuanto Lucas salió de la habitación, usando palabras codificadas que habíamos acordado. «La cena está lista», dije, intentando sonar casual. Era la señal de que había conseguido lo suficiente y que Ethan debía actuar. Pero Lucas parecía más atento de lo habitual. Notó mi inquietud, tal vez un cambio sutil en mi comportamiento. «Estás diferente», dijo más tarde, mientras me observaba desde el otro lado de la sala. Sus ojos me estudiaban como si tratara de encontrar las piezas que faltaban. «¿Estás escondiendo algo?» «Claro que no», respondí, sonriendo de la manera más convincente que pude. «Estás imaginando cosas». Pero sabía que el tiempo se estaba acabando. La tensión en el ambiente era palpable, y Lucas era un hombre que siempre encontraba la verdad, incluso cuando no la buscaba directamente. Esa noche, mientras dormía, supe que las próximas horas serían cruciales para desenmascararlo y poner fin a su control. Estaba lista para arriesgarlo todo. Él no respondió, pero el silencio fue más aterrador que cualquier acusación. Lucas sabía jugar con el miedo, y en eso confiaba. Pero esta vez, yo también tenía cartas bajo la manga. Esa misma noche, Ethan y la policía comenzaron a actuar. Con las pruebas que había encontrado y la información que él ya poseía, lograron emitir una orden para investigar la casa y los negocios de Lucas. Todo estaba en marcha, pero yo aún necesitaba mantener a Lucas distraído, algo que parecía más difícil con cada segundo que pasaba. Mientras él dormía, me levanté para esconder el maletín con los documentos en el auto. Cada paso parecía resonar por toda la casa, como si el propio edificio intentara traicionarme. Cuando regresé, él seguía dormido, pero algo me decía que estaba caminando sobre hielo delgado. Al día siguiente, Lucas salió temprano, como solía hacer cada vez que tenía negocios que atender. Aproveché el momento para salir también e ir hasta donde estaba Ethan y entregarle los documentos restantes. Ya estaba en contacto con las autoridades, asegurándose de que todo estuviera listo para el golpe final. «Esto termina hoy, Clara», me dijo, sosteniéndome del hombro. «Pero debes estar preparada. Lucas no aceptará esto sin pelear». Ethan tenía razón. Cuando la policía llegó a nuestra casa esa noche, acompañada de periodistas que habían sido informados con antelación, Lucas supo instantáneamente que había sido traicionado. Intentó mantener la compostura, incluso sonriendo a los oficiales, alegando que todo era un malentendido. «Se van a arrepentir de esto», dijo, con un tono que helaba la sangre. Pero cuando los policías comenzaron a registrar la casa, encontrando las armas ilegales escondidas en el sótano, su fachada empezó a derrumbarse. Cada hallazgo era más incriminador que el anterior, y Lucas comenzó a agitarse, intentando justificar lo injustificable. Cuando se dio cuenta de que estaba perdido, me miró con ojos llenos de furia. «Fuiste tú», gruñó, avanzando hacia mí. Los oficiales intervinieron antes de que pudiera alcanzarme, inmovilizándolo. Gritó, pataleó, incluso intentó culparme de todo, pero sus palabras ya no tenían peso. La verdad estaba a la vista de todos, y las esposas en sus muñecas eran la prueba de que su arrogancia ya no era suficiente para salvarlo.
Cuando Lucas fue llevado, sentí algo que no había sentido en años: alivio. No solo por el hecho de estar libre de él, sino por saber que finalmente enfrentaría las consecuencias de sus actos. Ethan estaba a mi lado, un recordatorio de que, por primera vez, no estaba sola. Pero mientras la puerta de la patrulla se cerraba, comprendí que mi viaje aún no había terminado. Había cicatrices que necesitaban ser sanadas, pedazos de mí misma que debían ser reconstruidos, y, sobre todo, un futuro que, por primera vez, podía empezar a imaginar. Los días que siguieron a la detención de Lucas fueron como despertar de una pesadilla que había durado años. Era extraño sentir el silencio de la casa, ya no cargado con el peso de la tensión o el miedo. Por primera vez en mucho tiempo, ese espacio parecía mío, pero sabía que no podía quedarme allí por mucho tiempo. Esa casa era un recordatorio de todo lo que había soportado, y yo quería algo nuevo, algo que representara el comienzo de una vida que nunca pensé posible. Lucas fue formalmente acusado de múltiples delitos: fraude financiero, posesión ilegal de armas y vínculos con el tráfico de armas. Durante el juicio, intentó negarlo todo, manteniendo la arrogancia que siempre lo había definido. Pero las pruebas eran abrumadoras, y mi valentía al testificar contra él fue la última pieza que selló su destino. Fue condenado a una larga pena de prisión, y sentí algo cercano a la paz cuando escuché el veredicto. Ethan estuvo a mi lado durante todo el proceso. Fue más que un hermano perdido. Fue un ancla que me ayudó a atravesar un mar de incertidumbres. Después de que el caso se cerró, me animó a pensar en lo que quería para mi vida. «Tienes una nueva oportunidad, Clara», dijo, su voz cargada de una mezcla de tristeza y esperanza. «¿Qué quieres hacer con ella?». Fue una pregunta que me llevó días, tal vez semanas, responder. Por primera vez, podía pensar en mí misma sin el peso de Lucas o las expectativas de otra persona. Decidí mudarme a Vancouver, lejos de la casa que guardaba tantos recuerdos dolorosos. Ethan me ofreció ayuda económica para empezar, pero sabía que debía hacerlo sola. Volví a estudiar, algo que Lucas siempre había intentado impedir. Elegí psicología, motivada por la idea de ayudar a otras mujeres que, como yo, se habían sentido atrapadas en relaciones abusivas. Quería usar mi dolor para algo más grande, algo que pudiera marcar la diferencia. En cuanto a Ethan, nuestra relación como hermanos floreció de una manera que nunca imaginé posible. Me contó más sobre su vida, sobre los padres adoptivos que lo criaron, y sobre cómo siempre sintió que le faltaba algo. Ethan cargaba con su propia culpa por no haberme encontrado antes, pero dejé claro que no era responsable de las decisiones que otros habían tomado. Lucas, por otro lado, desapareció de mi vida en cuanto fue llevado a prisión. Supe que intentó manipular a otros reclusos, pero su arrogancia ya no lo protegía. No me interesaba saber más sobre su vida tras las rejas. Era un capítulo cerrado, una sombra que ya no necesitaba temer. Mi vida comenzó a recuperar colores. Con el tiempo hice amigos en la universidad, personas que no sabían nada de mi pasado y que me veían solo como Clara. Era liberador no estar definida por mi historia, sino por quien estaba convirtiéndome. Un día, mientras organizaba mis cosas en mi pequeño apartamento, encontré la foto de Ethan que mi abuela había guardado. La sostuve por un momento, recordando al niño que imaginaba y comparándolo con el hombre en que se había convertido. Sentí una gratitud inmensa por tenerlo finalmente en mi vida. El futuro aún era incierto, pero por primera vez estaba emocionada por ello. Cada paso era un avance, cada decisión un acto de libertad. Mi historia no estaría definida por lo que Lucas intentó hacerme, sino por lo que elegí hacer con las cicatrices que dejó. Al mirar por la ventana esa noche, con las luces de Vancouver brillando como estrellas, sentí algo que había olvidado por completo: esperanza. Y esta vez sabía que era mía para siempre.